Es el domingo más importante de la historia de la humanidad. Jesús de Nazaret fue crucificado el viernes, sepultado antes del atardecer, y ahora, en la mañana del tercer día, la tumba está vacía. Las mujeres acudieron corriendo para contar que habían visto ángeles. Pedro fue a la tumba y encontró solo las vendas de lino dobladas en el suelo. Toda Jerusalén murmura, algunos con temor, otros con asombro, todos sin saber qué pensar. Y en medio de aquel domingo, dos hombres hacen lo contrario de lo que cabría esperar. Mientras la noticia se extiende hacia el centro, ellos se alejan. Salen de Jerusalén a pie, siguiendo el camino que desciende hacia la costa, hacia un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de distancia. Caminan despacio, con el rostro apesadumbrado. Hablan entre ellos de todo lo sucedido, y mientras caminan y conversan, un desconocido se les acerca y comienza a caminar con ellos, al mismo ritmo, como si también se dirigiera en la misma dirección. Lo que sucede a continuación es una de las escenas más extraordinarias de las Escrituras, y también una de las más extrañas. El forastero pregunta, ¿de qué hablas? Los dos se detienen. Lo miran con una mezcla de tristeza e incredulidad. Y uno de ellos, llamado Cleofás, responde con una frase que trasciende 2000 años y sigue resonando. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha sucedido en estos días? Lucas 24:18. Y entonces, Cleopas explica. Habla de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras. Cuenta cómo los sumos sacerdotes lo entregaron a la muerte. Cuenta cómo esperaban que liberara a Israel. Cuenta que han pasado 3 días. Cuenta cómo las mujeres fueron al sepulcro, cómo los ángeles dijeron que vivía, pero que nadie lo había visto. El detalle que el oyente quizás nunca haya notado. Le están contando la historia de Jesús al propio Jesús. El hombre que está a su lado es el resucitado, y no lo reconocen. Lucas utiliza una expresión precisa para describir este momento. Dice que sus ojos no lo reconocieron. Lucas 24:16. El verbo griego es krateo, que significa retener, sujetar firmemente. No fue distracción, no fue falta de atención. Algo captó su atención. El resucitado caminaba a su alcance y no podían verlo. Y el Evangelio de Marcos añade, apareció en otra forma. Marcos 16:12. El mismo rostro, pero otra forma. El cuerpo glorificado no podía ser reconocido por los ojos de la carne. Necesitaba otro tipo de visión. Hoy es miércoles de la octava de Pascua. Y quizás se pregunten, si el evento ocurrió el domingo de Pascua, ¿por qué la Iglesia lo proclama un miércoles? La respuesta revela algo que muchos católicos desconocen. La octava de Pascua es la única semana del año en la que cada día se celebra como si fuera el domingo de Pascua. No es una semana cualquiera que sigue a la fiesta. Es la fiesta extendida, 8 días vividos como uno solo, porque la Iglesia comprendió desde los primeros siglos que la resurrección no podía limitarse a 24 horas. El himno de alabanza se canta a diario. El aleluya resuena en cada misa. Las fiestas de los santos que caen esta semana se posponen dando paso a la Pascua. Y los evangelios proclamados durante la octava repasan, uno a uno, los encuentros con Cristo resucitado. Las mujeres en el sepulcro, María Magdalena en el huerto, los discípulos en el cenáculo y, hoy, Emaús. La liturgia de hoy nos sitúa en ese camino, entre Jerusalén y Emaús, junto a dos hombres que caminan con Dios sin saberlo. Pero ¿quién era Cleopas? Su nombre aparece solo una vez en los Evangelios, en Lucas. Sin embargo, la tradición más antigua de la Iglesia sugiere que no era un discípulo cualquiera. El historiador palestino Egesipo, que vivió en el siglo II y cuyos escritos fueron conservados por Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica, afirma que Cleofás era hermano de San José, lo que lo convertiría en tío de Jesús. Eusebio, Historia Eclesiástica 13:11. San Jerónimo confirma esta tradición y añade que Cleofás era de Emaús. Si esto es cierto, el hombre que camina junto al resucitado sin reconocerlo pertenece a su misma familia.
crecieron juntos. Se sentaban a la misma mesa en las fiestas de Pascua año tras año, desde que Jesús era niño. Cleofás vio ese rostro cientos de veces, y ahora, en el camino, no lo reconoce. ¿Y el segundo discípulo? Lucas no menciona su nombre, pero existe una hipótesis que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. El Evangelio de Juan menciona, al pie de la cruz, a una mujer llamada María de Cleofás. Juan 19:25. Si Cleofás y esta María estaban casados, y si ambos habían ido juntos a Jerusalén para la Pascua, como era costumbre entre las familias judías, entonces el segundo discípulo de Emaús podría haber sido la esposa de Cleofás. Una pareja regresa a casa tras presenciar el derrumbe de todo. La hipótesis no es una cuestión de fe, pero la tradición la ha conservado por una razón. Confiere al relato una intimidad que transforma por completo el tono de la escena. No son dos individuos anónimos, son familia. Y si María de Cleofás estuvo al pie de la cruz, si vio la sangre, si oyó el último grito, entonces ahora regresa a casa cargando con un dolor indescriptible. ¿Y a dónde iban? A Emaús. El nombre proviene de la palabra hebrea Hammat, que significa manantial de aguas termales. En el siglo I, era una modesta aldea en el camino que conectaba Jerusalén con la costa mediterránea, en la encrucijada entre las montañas de Judea y el valle de Ayalón. En tiempos de los Macabeos, 2 siglos antes de Cristo, el primer libro de los Macabeos relata que fue allí, en los campos de Emaús, donde Judas Macabeo se enfrentó y derrotó al ejército griego de Gorgias en una de las batallas más célebres de la historia de Israel, Primero Macabeos 3:4. Pero los romanos destruyeron la ciudad. En tiempos de Jesús, era una aldea reconstruida, sin mayor esplendor, un lugar olvidado por la historia, y es precisamente hacia un lugar olvidado que caminan los 2 discípulos. 60 estadios, 11 kilómetros, 2 horas y media de caminata, tiempo suficiente para hablar, llorar, rendirse. San Jerónimo, el gran doctor de la Iglesia que vivió en Tierra Santa en el siglo IV, relata en su carta 108 que visitó Emaús y encontró allí una iglesia construida sobre la casa de Cleofás, el mismo lugar donde se partió el pan. El recuerdo del encuentro se había conservado en piedra. Los primeros cristianos no permitieron que aquella habitación desapareciera. La transformaron en un altar, porque de eso se trata. Cleofás y su compañero se marchan. Jerusalén es el lugar donde todo sucedió. La última cena, el encarcelamiento, Getsemaní, la cruz, la tumba vacía. Emaús es el lugar donde no pasa nada. Es el hogar, es lo cotidiano, es la vida como era antes. Regresan a lo que eran antes de seguir a Jesús. Regresan a una vida sin milagros. Hacen lo que todo ser humano hace cuando pierde la esperanza. Regresan a lo familiar, a lo seguro, al lugar donde al menos el dolor se puede soportar dentro de las paredes de su hogar. Cada uno de nosotros ya ha hecho este viaje. Cada uno de nosotros ya ha tenido su propio Emaús, el lugar al que vamos cuando perdemos la esperanza. Imagínese la escena, el sol de la tarde sobre las colinas de Judea, el camino de tierra serpenteando entre olivares y campos de trigo aún verdes en abril, el aire seco con aroma a tomillo silvestre y tierra calentada por el sol, 2 pares de sandalias levantando polvo, el sonido rítmico de pasos sobre piedras sueltas y el silencio entre frases. El silencio de alguien que ya ha dicho todo lo que tenía que decir y aún no ha encontrado consuelo. El rostro de Cleopas, marcado por 3 días sin dormir bien, con los ojos rojos, las manos gesticulando mientras habla y luego cayendo a sus costados, derrotado. Tenían esperanza. Lucas registró las palabras exactas. Teníamos la esperanza de que Él fuera quien redimiera a Israel. Lucas 24:21. Teníamos esperanza, en pasado. La esperanza ya había sido concebida y descartada. La liberación que esperaban era política. Un Mesías guerrero, un nuevo David, alguien que expulsaría a los romanos y restauraría el trono de Israel. No comprendían que la verdadera liberación venía a través de la cruz.
No comprendían que la derrota era la victoria. Y ahora, con la esperanza muerta, solo queda el camino de regreso. Y es en este camino de regreso donde aparece el extraño. No delante, bloqueando el paso, no por detrás, llamándolos de vuelta, a su lado, al mismo ritmo, como alguien que también va a algún sitio. No llega gritando, no llega con poder, no llega mostrando heridas. Llega como un compañero de viaje, un viajero cualquiera, y pregunta, con una sencillez que roza lo absurdo, ¿de qué habláis por el camino? Él lo sabe. Él es la respuesta a todo lo que preguntan, pero no lo dice. Pregunta y espera, porque Dios nunca fuerza la puerta. Llama y espera a que le abran. Y entonces, tras escuchar la historia que le contaron, su historia contada a él, Jesús hace algo que nadie esperaba. No se revela, no dice, soy yo, no muestra sus heridas, en cambio las reprende. Qué insensatos sois y qué lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y luego entrara en su gloria? Lucas 24, 25, 26. La reprimenda es severa pero amorosa. No es la reprimenda de un maestro irritado con alumnos débiles. Es la impaciencia de alguien que ama a quienes se niegan a ver lo que está ante sus ojos. Todo estaba escrito. Todo había sido anunciado. Y ellos que conocían las Escrituras desde la infancia, que las habían escuchado proclamarse en la sinagoga cada sábado, no podían comprenderlo todo. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Lucas 24, 27. Este versículo es uno de los más misteriosos de toda la Biblia. Allí, en aquel camino polvoriento, Jesús impartió la primera catequesis de la historia cristiana. Recorrió toda la Escritura, Génesis, Éxodo, los Salmos, Isaías, Daniel, y demostró que cada página apuntaba a él, que el Cordero de Abraham en el monte Moría era él, que el maná que descendió del cielo en el desierto era él, que el siervo sufriente de Isaías, el varón de dolores que cargó con nuestras enfermedades, era él, que la piedra rechazada por los constructores, mencionada en el Salmo 118, era él, que el profeta semejante a Moisés, prometido en Deuteronomio, era él. Y Lucas, el médico evangelista, el escritor más meticuloso del Nuevo Testamento, no registró ni una sola palabra de aquella homilía. Ni una. Sabemos que Jesús lo explicó todo, pero no tenemos la explicación. El mensaje más valioso jamás predicado en la historia de la humanidad quedó entre esas tres personas, en aquel camino, aquella tarde. Probablemente fue una caminata de 2 horas, durante la cual el Hijo de Dios abrió toda la Escritura y reveló su significado último, y nadie lo escribió. Pero algo de aquella homilía perduró. No el texto, sino el efecto. Los 2 discípulos dirían más tarde, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. El verbo que usa Lucas es kaio, arder, encender. El corazón ardía. No la mente, no el intelecto, el corazón. La palabra de Dios cuando llega a quienes la necesitan no convence, sino que enciende. Enciende algo en el pecho que la razón por sí sola no puede encender. Y este detalle es precioso. Solo después se dieron cuenta de que sus corazones ardían. En ese momento caminaban, escuchaban, absorbían, pero no podían describir lo que sentían. Tuvieron que mirar hacia atrás para reconocer ese fuego. ¿Cuántas veces Dios ha pasado por nuestras vidas y solo nos damos cuenta después? ¿Cuántas veces ha ardido nuestro corazón y no hemos podido explicar por qué? Y aún así, con el corazón ardiendo, no lo reconocieron. El fuego no bastaba. Faltaba algo. La palabra había preparado el terreno. Había calentado la tierra. Pero la semilla de la revelación necesitaba otro gesto para germinar. Llegan a Emaús. El sol se está poniendo. La luz dorada del atardecer baña el pueblo con ese color que solo existe en abril en Judea. Un ámbar cálido, casi naranja, que hace que las piedras de las casas brillen como si fueran de miel. Las sombras se alargan. El aire se refresca un poco.
Los pájaros de la tarde comienzan a callar. Jesús actuaba como si fuera a seguir adelante. Lucas 24:28. Este detalle es de una delicadeza que parte el corazón. No se impone, nunca se impuso, no derribó la puerta del sepulcro. La piedra ya había sido removida cuando llegaron las mujeres. No irrumpió en el aposento alto. Apareció en medio de los discípulos ya reunidos. Y ahora, en Emaús, actúa como si fuera a continuar su camino. Disminuye el paso. Mira hacia adelante. Espera a ser invitado. Y los invitan. Quédense con nosotros porque ya anochece. El día está por terminar. Lucas 24:29. Quédense con nosotros. Mane nobiscum, Domine. La frase que la Iglesia ha repetido durante 2000 años cada tarde, en cada víspera, en cada momento en que la luz parece desvanecerse. Cuando llega la enfermedad, cuando el dolor pesa mucho, cuando la fe flaquea. Quédate con nosotros, Señor. No sabían que le estaban pidiendo a Dios que se quedara con ellos. Pensaban que hablaban con un peregrino cansado que necesitaba cobijo para pasar la noche. Pero era a Dios mismo a quien dirigían su súplica, y Él aceptó, porque Dios siempre acepta cuando se le invita. Nunca ha rechazado una puerta abierta. Entra. La puerta se cierra tras él. El ruido de la calle se queda fuera. Dentro, reina el silencio de una casa sencilla. Se sientan a la mesa. Y entonces sucede. Lucas describe la escena con 4 verbos exactos, en el mismo orden en que aparecen en el relato de la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Lucas 24:30. Tomó, bendijo, partió, dio. Estos son los mismos 4 verbos de Lucas 22:19. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a los discípulos. No es una coincidencia, es una repetición deliberada. El evangelista quiere que el oyente entienda. Lo que sucede en esa sencilla mesa en Emaús es lo que sucedió en el aposento alto en Jerusalén la noche de la última cena. Es el mismo gesto, es el mismo pan, es la misma presencia. Imagínense la escena. La habitación es pequeña, modesta, una mesa de madera desgastada por el uso, una lámpara de barro que se vuelve indispensable porque la luz de la ventana ya no basta. El pan sobre la mesa, una hogaza redonda sin levadura como las que se hornean en Semana Santa. El olor a aceite de la lámpara mezclado con el aroma del pan. Las manos del desconocido extendiéndose hacia el pan. Manos que 3 días antes fueron clavadas en una cruz. Manos que ahora toman, bendicen y parten. Y el sonido del pan partiéndose en el silencio de la habitación. Un crujido seco y suave que resuena como si el mundo entero estuviera escuchando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas 24:31. No fue la homilía lo que les abrió los ojos, no fue el camino, no fue el corazón ardiente, fue el pan partido, fue el gesto eucarístico, el mismo gesto que el sacerdote repite en cada misa del mundo, cada día, durante 2000 años. Tomó, bendijo, partió, dio. 4 verbos, 4 movimientos. Y en ese gesto, en ese instante en que el pan se parte, cae el velo, se les abren los ojos y ven lo que ha estado ante ellos durante 11 kilómetros, ven el rostro que siempre han conocido, ven las manos que ahora, a la luz de la lámpara, quizás muestran las marcas de los clavos. Y todo cobra sentido. La homilía, el corazón ardiente, su insistencia en acompañarlos, la gentileza de no imponerse. Todo converge en ese instante. El pan se parte y la verdad se revela. Y en ese mismo instante desaparece. Pero se desvaneció de su vista. Lucas 24:31. El reconocimiento y la ausencia son simultáneos. En el preciso instante en que saben quién es, ya no está. La silla está vacía. El pan partido está sobre la mesa. El aroma del pan aún perdura en el aire. Y los dos se miran con los ojos finalmente abiertos, en el silencio de quienes acaban de ser traspasados por algo indescriptible. Lo que queda sobre la mesa es lo mismo que queda en cada altar del mundo tras la consagración. Una presencia que ya no necesita un cuerpo visible para ser real. El pan partido es suficiente.
La silla está vacía, pero la sala está más llena que nunca. Y es aquí donde la liturgia de este miércoles hace algo que los católicos tal vez nunca hayan notado, porque el Evangelio de Emaús no es la única lectura del día. Antes de este, la Iglesia proclama otro texto del mismo autor, Lucas, pero ahora en los Hechos de los Apóstoles. Y este segundo texto refleja al primero de una manera que no puede ser casual. En la primera lectura, Pedro y Juan suben al templo de Jerusalén para la oración de las 3. Llegan a la puerta llamada La Hermosa, y aquí conviene detenerse para comprender qué era esta puerta. No era una puerta cualquiera. El historiador Flavio Josefo, que vio el templo con sus propios ojos antes de su destrucción por los romanos en el año 70, la describe en las guerras judías. Estaba hecha de bronce corintio, una aleación especial, más rara y brillante que el oro. Medía unos 25 metros de altura y era tan pesada que se necesitaban 20 hombres para abrirla. Josefo afirma que el valor de esa puerta superaba con creces el de las otras 9 puertas del templo, a pesar de que éstas estaban recubiertas de oro y plata. Guerras Judías, Quinto 5:3. La puerta hermosa era la entrada más rica a Jerusalén. También se la conocía como la puerta de Nicanor, porque había sido donada por un rico judío de Alejandría llamado Nicanor, quien financió esa obra maestra de bronce corintio. Y allí, en el umbral de aquella riqueza abrumadora, colocaban cada día a un hombre cojo de nacimiento para que pidiera limosna. 40 años sin dar un paso. 40 años siendo llevado cada mañana a aquella puerta, sentado en el suelo frío frente al bronce que brillaba bajo el sol de la tarde, extendiendo la mano a los transeúntes. Imaginen la escena, el reflejo dorado del bronce en el rostro delgado del mendigo, el contraste entre la puerta más suntuosa del mundo antiguo y el hombre más desamparado de Jerusalén. No pedía una cura, pedía monedas. Ya había perdido toda esperanza, toda su vida sentado en el mismo lugar, viendo pasar a otros, entrar al templo, subir los escalones que él nunca subió. Pedro se detiene, lo mira, fija sus ojos en el hombre. Lucas usa este detalle, fijando sus ojos en él. Hechos 3:4. No es una mirada fugaz, es una mirada que ve, y pronuncia la frase más famosa del libro de los Hechos: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Toma la mano derecha del hombre, lo levanta. E inmediatamente, Lucas usa la misma palabra inmediatamente, sus pies y tobillos se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Hechos 3:7-8. El profeta Isaías había escrito siglos antes: entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35:6. Y ahora, en la puerta hermosa, la profecía se cumplía ante todos. Ahora mírate al espejo. En Emaús, los ojos estaban obstruidos y se abrieron al partir el pan. En la puerta hermosa, los pies estaban obstruidos y se mantuvieron firmes al pronunciar el nombre de Jesús. 2 textos del mismo autor, 2 obstáculos, 2 liberaciones. En Emaús el resucitado actúa mediante su presencia directa, pero no es reconocido hasta la fracción del pan. En la puerta hermosa, el resucitado actúa mediante el nombre pronunciado por Pedro, y es reconocido inmediatamente por la multitud que presenció el milagro. Y el mismo Pedro explica a la multitud asombrada: este hombre fue sanado por la fe en el nombre de Jesús. Hechos 3:16. Lucas dice: después de la Pascua, Cristo actúa de 2 maneras. Actúa en la Eucaristía, donde parte el pan con nosotros, y actúa en la comunidad, donde su nombre es invocado por los creyentes. La cena de Emaús marcó tan profundamente a la iglesia primitiva que dio nombre al acto central de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la fracción del pan fue el primer nombre de la Eucaristía, porque con este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección. Y con esta expresión, los primeros cristianos designarán sus asambleas eucarísticas.
Catecismo, parágrafo 328, 329. Antes de llamarse misa, antes de llamarse Eucaristía, antes de llamarse Santa Comunión, la celebración cristiana se llamaba la fracción del pan. El nombre proviene de Emaús. Proviene de esa habitación, de esa mesa, de ese gesto. Y Lucas lo confirma en los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos se dedicaban a la fracción del pan, Hechos 2:42. La Didaché, uno de los textos cristianos más antiguos que se conservan, probablemente de finales del siglo I, utiliza la misma expresión. Y la pintura eucarística más antigua que se conoce, hallada en las catacumbas de Priscila en Roma, que data del siglo III, representa precisamente este gesto, la fracción del pan. Lo que Cleopas vio en esa mesa se convirtió en el gesto que define a la Iglesia. 15 siglos después, un pintor llamado Miguel Ángel Merisi, conocido mundialmente como Caravaggio, pintó esta escena, 2 veces. La primera, en 1601, en la cúspide de su fama en Roma, por encargo del noble Ciriaco Mattei. La pintura se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres y es una de las obras más impresionantes de la historia del arte cristiano. Caravaggio eligió el instante preciso del reconocimiento. Cristo está sentado a la mesa, joven, sin barba, porque Marcos dice que apareció en otra forma. La luz cae sobre él como un foco divino, iluminando su rostro sereno, mientras el fondo se desvanece en la oscuridad total. Un discípulo se aferra a los brazos de la silla, a punto de levantarse de un salto. El otro abre los brazos con tal amplitud que parece saltar del lienzo e invadir la habitación del observador. El posadero de pie no comprende nada. La sombra le cubre la mitad del rostro, y hay un espacio vacío en la mesa, frente a Cristo. Un lugar para quienes contemplan el cuadro. Una invitación silenciosa. Siéntense, participen, reconozcan. Y hay un detalle que casi nadie nota. En el borde de la mesa, una cesta de frutas proyecta una sombra con forma de pez sobre el mantel blanco. El ichthys, el pez, el símbolo secreto que los primeros cristianos dibujaban en las paredes de las catacumbas romanas para identificarse sin ser arrestados. Caravaggio ocultó el símbolo de la resurrección en una sombra, como si quisiera decir, incluso donde parece haber solo oscuridad, Cristo está presente. Solo hay que mirar con los ojos adecuados. 5 años después, en 1606, Caravaggio pintó la misma escena, pero todo había cambiado. Había matado a un hombre en una pelea y estaba huyendo, escondido en la finca de la familia Colonna, al sur de Roma. En esta segunda versión, que ahora se encuentra en la Pinacoteca de Brera en Milán, todo es más oscuro, más contenido, más silencioso. Los gestos de los discípulos son discretos. La mesa está casi vacía. Cristo parece cansado, marcado, sufriendo. Es el mismo momento, pero visto por un hombre que ahora conoce el peso del pecado y la desesperada necesidad de perdón. El arte confirma lo que enseña la teología. El mismo Cristo que se revela en la alegría, también se revela en el sufrimiento. 11 kilómetros de noche, en la oscuridad, sin linternas, por el mismo camino que habían recorrido arrastrando los pies, como los que se habían rendido. Ahora corrían. Lucas dice que se levantaron enseguida y volvieron a Jerusalén. Lucas 24:33. El mismo camino. Los mismos 11 kilómetros. Pero sus pies son diferentes. Ya no les pesan, la dirección es diferente, ya no huyen, regresan. El camino es el mismo, pero quien camina ha cambiado. Y al llegar, encontraron a los 11 reunidos. Y antes de que pudieran abrir la boca, oyeron la frase que lo cambió todo. El Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. Verdaderamente. En griego, ontos. Realmente, de hecho, sin la menor duda. No quizás, no parece que, verdaderamente. Y entonces Cleofás y su compañero relataron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. La noticia ya no era un rumor, era un testimonio, era una certeza compartida. La octava de Pascua existe debido a esta certeza.
La Iglesia decidió desde el siglo IV que la Pascua no podía limitarse a un solo día. 8 días completos se celebran como si fueran un solo domingo, como un único día festivo, según las normas universales del año litúrgico, número 22. Cada misa de esta semana incluye el himno de alabanza, el Aleluya que había permanecido en silencio durante la Cuaresma. El cirio pascual permanece encendido junto al ambón, la gran vela que se preparaba en la vigilia, con la cruz grabada en la cera y los 5 granos de incienso que representan las 5 llagas. Y el salmo que se repite cada día de la octava es siempre el mismo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en él. Salmo 119, 24. No, este fue el día. Este es, presente, ahora. En la iglesia primitiva, estos 8 días tenían un propósito muy específico. Los catecúmenos, aquellos que habían dedicado meses o años a prepararse para recibir la fe, eran bautizados en la vigilia pascual, sumergidos en agua como si descendieran a la tumba. Al salir del agua, recibían una vestidura blanca. San Juan Crisóstomo describe el rito en sus catequesis bautismal. El bautizado se quitaba la ropa vieja, entraba en la pila bautismal y salía vestido de blanco, como quien muere y resucita con Cristo. Catequesis bautismal sexto 11. Y llevaban esta vestidura blanca durante toda la octava. 8 días vestidos de resurrección. 8 días en los que el blanco de la vestidura decía a todo aquel que encontraban, morí y renací. Solo el domingo siguiente, llamado por tanto Domingo de Albis, del latín in albis depositis, el día en que se quitan las vestiduras blancas, volvían a usar la ropa de diario. Pero la vida no volvía a ser la misma. Quien pasaba por el agua ya no era el mismo. Emaús es esto. Es el lugar donde se abren los ojos. No por la fuerza de los argumentos ni por la belleza de la homilía, aunque la homilía conmoviera profundamente. Los ojos se abren por el pan partido, por el gesto, por el sacramento, y cada misa es Emaús. El sacerdote lee las Escrituras y es Jesús explicando a Moisés y a los profetas en el camino. El sacerdote parte el pan y es Jesús tomando, bendiciendo, partiendo, dando. El coro canta al Cordero de Dios mientras la hostia se parte en las manos del celebrante, y es el mismo crujido seco y suave de aquella habitación en Emaús hace 2000 años. San Juan Pablo II escribió que los fieles pueden, en cierto modo, revivir la experiencia de los 2 discípulos de Emaús cada vez que se celebra la Eucaristía, porque allí se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Eclesia de Eucharistia, Neuro 6. Los ojos de Cleopas estaban cerrados, pero se abrieron. No por inteligencia, no por esfuerzo, sino por el pan partido. Que la tuya también se abra. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y que el Señor resucitado te acompañe, incluso cuando tus ojos aún no lo reconozcan. Que la paz del resucitado esté con vosotros.